Como es lógico, Danforth y yo estudiamos con especial interés y un extraño temor reverencial todo lo que se refería a la región en que nos encontrábamos. Naturalmente, el material era muy abundante y en el laberíntico nivel del suelo de la ciudad tuvimos la suerte de encontrar una casa de fecha muy reciente cuyas paredes, aunque dañadas por una grieta cercana, tenían relieves de estilo decadente, donde se describía la historia de la región mucho más allá del mapa del Plioceno, que nos proporcionó un vistazo general del mundo prehumano. Fue el último lugar que estudiamos con detalle, pues lo que hallamos allí nos dio un nuevo objetivo. Sin duda, nos encontrábamos en uno de los rincones más raros, misteriosos y terribles del globo. De todas las regiones existentes, era infinitamente la más antigua, y poco a poco nos fuimos convenciendo de que aquella espantosa planicie de pesadilla debía de ser la fabulosa meseta de Len, de la que incluso el demente autor del Necronomicon hablaba solo a regañadientes. La gran cadena montañosa era tremendamente larga. Empezaba como una cordillera de poca altura en la tierra de Leopoldo, en la costa del mar de Wendel, y atravesaba prácticamente todo el continente. La parte más alta se extendía formando un arco desde los 82 grados de latitud este y 60 grados de longitud hasta los 70 grados de latitud este y 115 grados de longitud, con la parte cóncava hacia nuestro campamento y el extremo más próximo al mar, en la región desde cuya costa larga y bloqueada por el hielo vislumbraron sus cumbres Wilkes y Mawson en el círculo antártico. Sin embargo, otras exageraciones de la naturaleza, aún más monstruosas, parecían estar al alcance de la mano. He dicho que esos picos son más altos que los del Himalaya, pero los relieves me impiden afirmar que sean los más altos del planeta. Ese sombrío honor está reservado más allá de toda duda a algo que la mitad de los relieves no se atrevía a reducir y en los otros aparecía con visible temor y repugnancia. Por lo visto, había una parte de aquella antigua región, la primera en alzarse de las aguas después de que la tierra se deshiciera de la luna y los ancianos se infiltraran desde las estrellas, que habían acabado evitando por considerarla vaga e indeciblemente maligna. Las ciudades construidas en ella se habían venido abajo antes de tiempo y las habían hallado extrañamente desiertas. Fue entonces cuando el primer gran plegamiento había convulsionado la región en el Comanchense. Una aterradora cadena de picos montañosos se había alzado de pronto entre el caos y la oscuridad más espantosos, y habían surgido en la tierra las montañas más altas y temibles. Si la escala de los relieves era correcta, aquellas odiadas cumbres debían de superar con mucho los 12.000 metros, una altura inconcebible, mayores incluso que las impresionantes montañas de la locura que habíamos atravesado. Al parecer, se extendían desde los 77 grados de latitud este y los 70 grados de longitud hasta los 70 grados de latitud este y los 100 grados de longitud.
a menos de 500 kilómetros de la ciudad muerta, de modo que de no ser por aquella neblina vaga y opalescente, habríamos visto asomar sus temidas cimas por el oeste. El extremo norte también debía de ser visible desde la larga costa del Círculo Antártico en la tierra de la Reina María. Algunos ancianos, en los días de su decadencia, habían hecho extrañas invocaciones a dichas montañas, pero ninguno osó ir allí jamás, ni se atrevió a aventurar lo que había al otro lado. El ojo humano no lo había visto, y al estudiar las emociones retratadas en los relieves, recé para que nadie las viera nunca. Están protegidas por montañas a lo largo de la costa, la tierra de la Reina María y la del Kaiser Guillermo. Y doy gracias al cielo de que nadie haya podido desembarcar en ellas y escalarlas. Ya no me muestro escéptico ante las antiguas leyendas y temores, ni me río ante la idea del escultor prehumano de que los rayos caían alternativamente en cada una de las cimas, o de que un resplandor inexplicable brillaba en uno de esos terribles pináculos durante la larga noche polar. Puede que haya una monstruosa verdad en las antiguas insinuaciones pamnacóticas sobre Kadat en el desierto helado, pero el terreno que nos rodeaba era igual de extraño, aunque no estuviese tan inconcebiblemente maldito. Poco después de la fundación de la ciudad, las grandes cadenas montañosas se habían convertido en la sede de los principales templos, y muchos relieves mostraban las grotescas y fantásticas torres que se habían alzado hacia el cielo, allí donde ahora solo veíamos extraños cubos y baluartes. Con el paso de las eras geológicas, habían aparecido las cuevas, que llegarían a ser una especie de dependencia de los templos. En épocas posteriores, las aguas subterráneas perforaron todas las vetas calizas de la región, de manera que las montañas, las estribaciones de las mismas y los llanos que habían más abajo se convirtieron en una auténtica red de cavernas y galerías conectadas. Muchos relieves narraban las exploraciones subterráneas y el hallazgo final del mar Estigio y sin sol que se ocultaba en las entrañas de la tierra. Aquel enorme abismo nocturno lo había excavado sin duda el gran río que fluía desde las innombrables y horribles montañas occidentales, y que al principio había cambiado su curso al llegar a pie de la cordillera de los ancianos, y había fluido a lo largo de dicha cadena montañosa hasta el océano Índico, entre la tierra de Butte y la de Totten, en la costa de Wilkes. Poco a poco había ido erosionando la base de caliza en la cueva, hasta que por fin sus corrientes se infiltraron hasta las cavernas de las aguas subterráneas y se unieron a ellas para formar un abismo aún más profundo. Por fin acabó vaciando todo su caudal en aquella oquedad de las montañas, y el antiguo lecho que llegaba hasta el océano se secó. Gran parte de la ciudad, tal como la habíamos encontrado, se había construido después sobre aquel lecho seco. Los ancianos, al comprender lo sucedido, ejercitaron su siempre agudo sentido artístico y tallaron en forma de pilares los salientes de las estribaciones donde la gran corriente empezaba su descenso hasta la oscuridad eterna. Aquel río
atravesado antaño por decenas de nobles puentes de piedra. Era sin duda el mismo que habíamos visto durante el vuelo de reconocimiento. Su situación en los diferentes relieves de la ciudad nos ayudó a orientarnos y a formarnos una idea del lugar en las sucesivas etapas de los eones de historia de la región. De modo que pudimos esbozar un apresurado, aunque detallado mapa de sus rasgos más característicos, las plazas, los edificios destacados y demás que sirviese de guía en futuras exploraciones. Muy pronto pudimos reconstruir en la imaginación aquel portentoso conjunto, tal como había sido unos 10 o 50 millones de años antes, pues los relieves describían con exactitud el aspecto de los edificios, las montañas, las plazas, los arrebales, el paisaje y la feraz vegetación del terciario. Debía de ser de una belleza mística y maravillosa, y al imaginarla casi olvidé la pegajosa antigüedad, el tamaño descomunal, la muerte, la lejanía y el crepúsculo glacial de la ciudad. No obstante, según algunos relieves, los habitantes de la ciudad también habían sentido las garras de un miedo angustioso, pues había una escena sombría y recurrente en la que los ancianos aparecían huyendo asustados de algún objeto que nunca aparecía en los dibujos, presente en el gran río y que, según indicaban, había sido arrastrado a través de los ondulantes bosques de cicas, cubiertas de enredaderas, desde aquellas espantosas montañas de Occidente. Solo en el edificio de construcción más reciente, donde se hallaban los relieves decadentes, conseguimos alguna pista sobre la catástrofe que había llevado al abandono de la ciudad. Sin duda, había de haber muchos relieves de la misma época, a pesar de las reducidas energías y aspiraciones de un tiempo plagado de tensiones e incertidumbre. Y de hecho, poco después encontramos pruebas evidentes de su existencia. Sin embargo, esos fueron los primeros y los únicos que vimos directamente. Nuestra intención era seguir buscando, pero como he dicho, las circunstancias nos hicieron cambiar de objetivo. De todos modos, debió de haber un límite, pues cuando los ancianos abandonaron toda esperanza de seguir habitando en aquel lugar, sin duda, interrumpieron la decoración de las paredes. El golpe definitivo, por supuesto, fue la llegada de la glaciación que ahora tenía la región bajo su yugo y que no ha abandonado los maldados polos. La gran glaciación que, en el otro extremo del mundo, puso fin a las tierras fabulosas de Lomar e Hiperborea. Sería difícil decir con exactitud cuándo empezó esa tendencia en la Antártida. Hoy fijamos el inicio del periodo glacial hace unos 500.000 años, pero en los polos la terrible catástrofe debió de empezar mucho antes. Todos los cálculos cuantitativos son en parte conjeturas, pero es muy probable que los relieves decadentes se llevaran a cabo hace menos de 1 millón de años y que el abandono definitivo de la ciudad se completara antes del inicio del Pleistoceno, hace unos 500.000 años, tal como se calcula convencionalmente para toda la superficie de la Tierra. En los relieves decadentes habían indicios de que la vegetación había empezado a escasear en todas partes y de una menor vida rural por parte de los ancianos. Se veía aparatos de calefacción en las casas y quienes tenían que viajar en invierno lo hacían envueltos en ropas de abrigo. Luego vimos
una serie de cartuchos. Las franjas continuas se interrumpían con frecuencia en aquellos relieves tardíos, donde se describía una emigración cada vez más frecuente hacia las zonas cálidas más cercanas. Algunos huían a las ciudades subacuáticas en la lejana costa y otros se refugiaban en la red de cavernas calizas que conducían al negro abismo de las aguas subterráneas. Al final, parece que fue dicho abismo el que acogió a la mayoría de los colonos. Sin duda, en parte se debió al tradicional carácter sagrado de la región, aunque tal vez influyera de manera decisiva la posibilidad de seguir utilizando los grandes templos en la colmena de las montañas y de conservar la gigantesca ciudad como lugar de residencia en verano y como base de comunicaciones con las diversas minas. La conexión entre las antiguas viviendas y las nuevas se hizo más eficaz mediante el añadido de las escaleras y mejoras de la ruta de enlace. Entre ellas, la excavación de varios túneles directos desde la antigua metrópolis hasta el negro abismo. Túneles que bajaban bruscamente y cuya boca dibujamos cuidadosamente, según los cálculos más precisos en el mapa guía que estábamos haciendo. Era evidente que al menos 2 de aquellos túneles estaban a una distancia razonable de donde nos encontrábamos. Ambos se hallaban en la parte de la ciudad que daba a las montañas, uno a medio kilómetro siguiendo el antiguo curso del río, y el otro tal vez al doble de esa distancia en la dirección contraria. El abismo, al parecer, tenía franjas de tierra en las orillas, pero los ancianos habían construido la nueva ciudad bajo el agua, sin duda, para garantizar la uniformidad de la temperatura. La profundidad del mar oculto daba la impresión de ser muy grande, por lo que el calor interno de la tierra aseguraba su habitabilidad por un tiempo indefinido. Los seres no habían tenido dificultad en adaptarse a vivir parte del tiempo, y por fin todo el tiempo, bajo el agua, pues nunca habían dejado que se atrofiaran sus sistemas de branquias. Vimos muchos relieves que describían las frecuentes visitas de sus parientes submarinos y los baños en el fondo del gran río. La oscuridad del interior de la Tierra tampoco había disuadido a una raza habituada a las largas noches antárticas. A pesar de su estilo indudablemente decadente, aquellos relieves tardíos tenían una calidad épica y sincera cuando narraban la construcción de la nueva ciudad en el mar de la caverna. Los ancianos lo habían llevado a cabo de manera científica, arrancando rocas insolubles del corazón de las montañas y empleando obreros expertos de la ciudad submarina más cercana para realizar las obras de construcción según los mejores métodos. Dichos obreros llevaron consigo todo lo necesario para aquella empresa. Tejido de Shoggoth para criar bestias de carga que acarrearan las piedras, y otra materia protoplasmática con la que fabricar organismos fosforescentes para la iluminación. Por fin, una gran metrópolis se alzó en el fondo de aquel mar Estigio. Su arquitectura era muy similar a la de la ciudad de arriba, y su técnica era relativamente poco decadente por la precisión matemática inherente a la construcción. Los nuevos Shoggoths llegaron a adquirir un tamaño enorme y una inteligencia singular, y los relieves los representaban aceptando y ejecutando órdenes con una rapidez sorprendente. Por lo visto, conversaban con los ancianos imitando sus voces, una especie de silbido musical de una amplia gama,
si las deducciones del pobre Lake eran correctas, y trabajaban obedeciendo órdenes verbales, y no por sugestión hipnótica como en épocas anteriores. No obstante, fueron sometidos a un control estricto. Los organismos fosforescentes proporcionaban luz con gran eficacia y compensaban así la pérdida de las familiares auroras polares en la noche exterior. El arte y la decoración continuaron, aunque evidenciaron cierta decadencia. Los ancianos parecían ser conscientes de su ocaso, y en muchos casos, al trasladar bloques de relieve especialmente hermosos de su antigua ciudad, se adelantaron a la política de Constantino el Grande, que en una época de declive similar despojó a Grecia y a Asia de su arte más bello, para proporcionar a la nueva capital bizantina más esplendor del que era capaz de crear su propio pueblo. La razón de que el traslado de los bloques no se generalizara se debió sin duda a que al principio no abandonaron del todo la ciudad terrestre. Cuando se completó la evacuación al comienzo del Pleistoceno polar, es posible que los ancianos se hubiesen acostumbrado a su arte decadente, o que hubiesen dejado de apreciar el mérito de las tallas más antiguas. En cualquier caso, aquellas ruinas que llevaban eones en silencio no habían sufrido una expoliación total, aunque las mejores estatuas, al igual que los objetos trasladables, habían desaparecido. Los pedestales y cartuchos decadentes que contaban esta historia fueron, como he dicho, los últimos que pudimos encontrar en nuestra limitada exploración. Nos dejaron la imagen de los ancianos yendo y viniendo entre las ciudades terrestres en verano y la ciudad en el mar de la caverna en invierno, y manteniendo un comercio ocasional con las ciudades submarinas de la costa antártica. Por esa época debieron de dar definitivamente por perdida la ciudad, pues los relieves mostraban numerosos indicios del maligno avance del frío. La vegetación siguió declinando y las terribles nieves del invierno ya no se deshacían ni siquiera en verano. El ganado reptiliano casi desapareció y los mamíferos resistieron a duras penas. Para seguir con el trabajo en el mundo exterior, se hizo necesario adaptar a la vida terrestre a algunos de los amorfos Sogots, extrañamente invulnerables al frío, cosa a la que los ancianos siempre se habían resistido. El gran río corría sin vida, y el mar superior había perdido a casi todos sus habitantes, excepto las focas y las ballenas. Todas las aves, menos los grandes y grotescos pingüinos, habían huido. Solo pudimos conjeturar lo sucedido después. ¿Cuánto tiempo sobrevivió la nueva ciudad del mar de la caverna? ¿Seguía allí abajo convertida en un cadáver de piedra en la eterna negrura? ¿Se congelaron por fin las aguas subterráneas? ¿Cuál fue el destino de las ciudades del fondo oceánico en el mundo exterior? ¿Se trasladó alguno de los ancianos hacia el norte, más allá del casquete polar? La geología actual no muestra rastro de su presencia. ¿Continuaron siendo los pavorosos Mihu una amenaza en el mundo exterior septentrional? ¿Podíamos estar seguros de lo que podía o no perdurar incluso entonces en los oscuros e insondables abismos de las aguas más profundas del planeta? Aquellos seres parecían capaces de soportar cualquier presión, y los marineros han pescado a veces extrañas criaturas. Ha explicado la teoría de las orcas las brutales y misteriosas cicatrices en las focas antárticas descubiertas hace una generación por Brox-Grevink. Los especímenes hallados por el pobre Lake no entraban en dichas especulaciones,
pues los datos geológicos indicaban que habían vivido en lo que debió de ser una fecha muy temprana de la ciudad terrestre. De acuerdo con el lugar donde los habían encontrado, tendrían al menos 30 millones de años. Y según nuestros cálculos, en aquel entonces no existían la ciudad del mar de las cavernas ni la propia caverna. Ellos habrían recordado una escena más antigua, con una exuberante vegetación terciaria, una ciudad más joven en la que florecían las artes y por la que pasaba un gran río en dirección norte al pie de las enormes montañas, hacia un lejano océano tropical. No obstante, no podíamos dejar de pensar en aquellos ejemplares, sobre todo en los 8 que se habían hallado en perfecto estado y que habían desaparecido del campamento horriblemente asolado de Lake. Había algo anómalo en todo aquello, lo que habíamos intentado atribuir a la locura de alguien. Las horribles tumbas, la cantidad y la naturaleza del material desaparecido, Gedney, la sobrenatural dureza de aquellas monstruosidades arcaicas y los extraños hábitos que nos habían revelado los relieves de aquella raza. Danforth y yo habíamos visto muchas cosas en las últimas horas. Estábamos dispuestos a creer y a guardar silencio acerca de muchos secretos atroces e increíbles de la naturaleza primigenia. He dicho ya que el examen de los relieves decadentes nos hizo cambiar de objetivo. Por supuesto, la causa fueron las galerías abiertas hasta el negro mundo interior, de cuya existencia nada habíamos sabido, pero que estábamos deseando encontrar y recorrer. Por la escala de los relieves dedujimos que un recorrido cuesta abajo de cerca de 2 kilómetros por cualquiera de los túneles más cercanos nos conduciría al borde de los oscuros y vertiginosos acantilados que se alzaban sobre el gran abismo, por cuyos flancos los senderos construidos por los ancianos conducían a la orilla rocosa del oculto océano nocturno. Contemplar aquella cima fabulosa era una tentación a la que nos pareció imposible resistirnos una vez tuvimos noticias de su existencia, aunque comprendimos que si queríamos incluir la exploración en ese vuelo debíamos emprenderla cuanto antes. Eran las 8 de la tarde y no teníamos pilas de repuesto para iluminar todo el camino. Nos habíamos entretenido tanto tiempo estudiando y haciendo bocetos por debajo del nivel glacial que habíamos consumido como mínimo 5 horas de energía. Y a pesar de la fórmula especial de pilas secas, solo duraríamos unas 4 horas más, aunque si reservábamos una linterna para los lugares especialmente interesantes o difíciles, podríamos arreglárnoslas para tener cierto margen de seguridad. No tenía sentido internarse sin luz en aquellas catatumbas ciclópeas. Por ello, si queríamos hacer aquella excursión al abismo, debíamos renunciar a seguir descifrando los relieves murales. Por supuesto, nuestra intención era volver a aquel lugar y consagrar días e incluso semanas al estudio y la fotografía intensivos, pues hacía tiempo que la curiosidad se había sobrepuesto al horror, pero debíamos darnos prisa. Nuestra provisión de papel para ir dejando rastro no era infinita,
y no queríamos sacrificar los cuadernos de notas o el papel para los bocetos, aunque nos deshicimos de un grueso cuaderno. En el peor de los casos podíamos hacer muescas en las rocas y, por supuesto, si nos perdíamos nos quedaría la posibilidad de salir por algún canal siempre que tuviésemos tiempo de probar unos y otros. Según los relieves en los que nos habíamos basado para hacer el mapa, la boca del túnel se hallaba como mucho a medio kilómetro del lugar donde nos encontrábamos. En el trecho que mediaba había edificios de gran tamaño que probablemente podríamos atravesar incluso por debajo del nivel glacial. La propia entrada se hallaría en la base, en el ángulo más próximo a las montañas, de una enorme estructura de 5 puntas de uso evidentemente público y tal vez ceremonial, que intentamos recordar del vuelo de reconocimiento. No nos sonaba haber visto dicha estructura, por lo que concluimos que la parte superior debía de estar muy dañada o que se habría derrumbado por culpa de una grieta en el hielo en la que sí habíamos reparado. En tal caso, el acceso al túnel estaría tapado, por lo que deberíamos probar suerte en el otro, que estaba a menos de 2 kilómetros al norte. El lecho del río nos impedía intentarlo en cualquiera de los túneles más al sur. Si los 2 túneles más próximos estaban cegados, era dudoso que tuviésemos pilas suficientes para llegar al siguiente que había al norte, y que estaba a unos 2 kilómetros de nuestra segunda elección. Mientras avanzábamos por el lóbrego laberinto, con la ayuda del mapa y la brújula, atravesamos estancias y pasadizos en diversos estados de conservación, subiendo por rampas, cruzando puentes y salones a nivel del suelo y volviendo a bajar, topándonos con puertas bloqueadas por montones de cascotes, apresurándonos de cuando en cuando por tramos extraordinariamente bien conservados, siguiendo pistas equivocadas que nos obligaban a desandar el camino andado y a recoger los papeles que habíamos ido dejando, y pasando a veces por debajo de algunas grietas por las que entraba o se colaba la luz exterior. Nos tentaron en numerosas ocasiones los relieves murales que vimos por el camino. Muchos debían de contar sucesos de enorme importancia histórica, y solo la perspectiva de nuestras futuras visitas nos animó a pasar de largo. De todos modos, de vez en cuando aminorábamos el paso y encendíamos la segunda linterna. Si hubiésemos tenido más película, sin duda, nos habríamos detenido un momento para fotografiar ciertos bajorrelieves, pero pararnos a copiarlos a mano estaba descartado. Vuelvo a llegar a un punto en el que las dudas o la tentación de insinuar más que de afirmar se vuelven muy fuertes. No obstante, si quiero justificar mis motivos para desaconsejar nuevas exploraciones, debo revelarlo todo. Nos habíamos abierto paso hasta llegar muy cerca del lugar donde habíamos calculado que se hallaba la boca del túnel. Después de cruzar por un puente a la altura del segundo piso hasta el extremo de una pared y descender por un pasadizo en ruinas en el que abundaban los relieves de factura tardía, muy decadentes y elaborados y aparentemente ritualistas, cuando alrededor de las 8:30 de la tarde el fino olfato del joven Danforth nos advirtió de algo inusual. Supongo que si hubiésemos llevado con nosotros un perro, nos habría avisado antes.
Al principio, no acertamos a decir qué le ocurría al aire, antes puro y cristalino. Pero al cabo de unos segundos, nuestra memoria lo recordó con suma claridad. Intentaré explicarlo sin vacilar. Notamos un olor vago, sutil e inconfundiblemente parecido al que nos había producido náuseas al abrir la demencial sepultura de aquel espanto que había diseccionado el pobre Lake. Por supuesto, la revelación no fue tan evidente como suena ahora. Había varias explicaciones posibles, y pasamos un buen rato indecisos murmurando. Lo primordial es que no retrocedimos. Después de haber llegado tan lejos, nos repugnaba la idea de volver atrás si no era ante la evidencia de una catástrofe segura. En cualquier caso, lo que sospechábamos era demasiado descabellado para ser cierto. Cosas así no ocurren en el mundo normal. Probablemente fue un puro instinto irracional lo que nos impulsó a atenuar la luz de nuestra única linterna. Los siniestros y decadentes relieves que nos miraban desdeñosos desde las opresivas paredes habían dejado de tentarnos, y continuar la marcha de puntillas, trepando por el suelo cada vez más cubierto de escombros y montones, y continuar la marcha de puntillas, trepando por el suelo cada vez más cubierto de escombros y montones de cascotes. Danforth demostró no solo tener mejor olfato, sino también mejor vista que yo, pues fue también él quien reparó en el extraño aspecto de los cascotes después de que atravesáramos muchos pasadizos casi cegados que conducían a estancias y pasillos a nivel del suelo. No daban la impresión de llevar tantos miles de años abandonados, y cuando aumentábamos con mucha precaución la intensidad de la luz, vimos que había una especie de pasillo entre ellos. La naturaleza irregular de los cascotes impedía que hubiesen marcas claras, pero parecía que alguien hubiese arrastrado algún objeto pesado por los sitios más despejados. En una ocasión creímos ver una especie de rastros paralelos, como el de unos patines. Eso hizo que volviéramos a detenernos. En ese momento fue cuando notamos, los dos al mismo tiempo, el olor que llegaba de delante. Aunque parezca paradójico, nos resultó al mismo tiempo menos espantoso en sí mismo, pero infinitamente atroz en ese lugar y en aquellas circunstancias. A menos, claro, que Greeny, porque lo que percibimos fue el olor a gasolina normal y corriente. Nuestra motivación a partir de entonces es algo que dejaré a los psicólogos. Ahora estábamos seguros de que alguna terrible prolongación de los horrores del campamento se había arrastrado hasta aquel oscuro cementerio de Onnes. Y ya no había ninguna duda de que una situación inconcebible, actual o al menos reciente, aguardaba un poco más adelante. Sin embargo, al final dejamos que la pura curiosidad, la preocupación, la autosugestión, un vago sentimiento de responsabilidad hacia Gedney o quién sabe que nos empujara a seguir. Danforth volvió a aludir con un susurro a la huella que le había parecido ver al doblar la esquina
en las ruinas de arriba y al leve silbido musical. Que después del informe de disección de ley había cobrado un terrible significado, a pesar de su parecido con los ecos de las cuevas en las ventosas cumbres de las montañas, y que había creído oír procedentes de las desconocidas profundidades. Yo, a mi vez, le recordé el estado en que había quedado el campamento, las cosas que habían desaparecido y que la locura de un único superviviente había conseguido algo inimaginable. Cruzar las pavorosas montañas y descender hasta aquella construcción desconocida y primigenia. Pero no logramos convencernos ni siquiera a nosotros mismos de nada definitivo. Habíamos apagado la luz y vimos que una leve claridad se filtraba desde el exterior e impedía que la oscuridad fuese absoluta. Tras reprender maquinalmente la marcha, nos guiamos encendiendo de vez en cuando la linterna. Los cascotes amontonados nos habían causado una impresión de la que no lograríamos deshacernos, y el olor a gasolina iba en aumento. Cada vez encontrábamos más restos que dificultaban nuestro paso, hasta que muy pronto comprendimos que no podríamos seguir. Habíamos acertado en nuestro cálculo pesimista sobre la grieta entrevista desde el aire. El túnel estaba cegado y ni siquiera podríamos llegar al lugar donde se hallaba el acceso al abismo. La linterna, al iluminar los grotescos relieves de las paredes del pasillo obstruido en que nos encontrábamos, nos mostró varias entradas más o menos bloqueadas, en una de las cuales el olor a gasolina tenía una especial intensidad y casi tapaba el otro indicio de olor. Al fijarnos con más atención, vimos que sin duda alguien había apartado los cascotes de aquella entrada en concreto. Fuese lo que fuese, el horror que estuviese acechándonos, estaba claro cuál era el camino hacia él. No creo que a nadie le extrañe que tardásemos un buen rato en reanudar la marcha. No obstante, cuando por fin nos aventuramos por aquel oscuro arco, la primera impresión fue de decepción, pues en toda la extensión cubierta de piedra de la cripta tallada, un cubo perfecto de unos 3 metros por cada lado, no había ningún objeto de tamaño apreciable, así que miramos instintivamente, aunque en vano, en busca de otra entrada. Un instante después, la aguda vista de Danforth identificó un lugar donde habían limpiado los cascotes del suelo y encendimos las 2 linternas a plena potencia. Aunque lo que vimos a la luz era simple y trivial, no por eso siento menos reparos en contarlo por todo lo que implicaba. Alguien había nivelado toscamente los cascotes, había dejado desperdigados sobre ellos varios objetos de pequeño tamaño y había vertido hacía poco en un rincón suficiente gasolina para dejar un fuerte olor incluso a la extremada altitud de la meseta. En otras palabras, no podía tratarse más que de una especie de campamento, el campamento de algunos seres que, como nosotros, habían visto frustrada su exploración al encontrar cegado el acceso al abismo. Seré claro, los objetos desperdiciados procedían
en lo que se refiere a su sustancia del campamento de Lake. Y eran latas de comida abiertas de modos tan insólitos como los del campamento arrasado. Muchas cerillas quemadas, 3 libros ilustrados más o menos manchados, un tintero vacío y su caja de cartón con las instrucciones, una pluma estilográfica rota, varios trozos de pieles y de la tienda extrañamente recortados, una pila eléctrica usada con sus instrucciones y un reguero de papeles arrugados. No era un buen indicio, pero cuando alisamos los papeles y vimos lo que había en ellos, aún nos pareció peor. Los papeles emborronados que habíamos encontrado en el campamento deberían habernos prevenido, pero verlos allí en las bóvedas prehumanas de una ciudad de pesadilla se nos hizo casi insoportable. Si Gedney se hubiera vuelto loco, habría podido dibujar los grupos de puntos imitando los que habíamos encontrado en las esteatitas verdosas, iguales a los que vimos en las demenciales tumbas estrelladas. Y también podría haber hecho toscos y apresurados bocetos, más o menos exactos, de los alrededores y trazado una ruta diferente a la que habíamos seguido nosotros, desde un lugar representado con un círculo, un lugar que identificamos como una gran torre cilíndrica en los relieves y una enorme cima circular que habíamos visto en el vuelo de reconocimiento, hasta la estructura de 5 puntas donde nos hallábamos en ese momento y la boca del túnel que había detrás. Repito que podría haber bosquejado aquellos bocetos, pues era evidente que se habían hecho como los nuestros, a partir de los relieves tardíos de algún lugar del laberinto glacial, aunque no eran los mismos que habíamos visto y utilizado nosotros. Pero lo que no podía haber hecho jamás una persona sin dotes artísticos como él es ejecutar aquellos bocetos con la seguridad y la extraña técnica, tal vez incluso superior, a pesar de la prisa y el descuido, de cualquiera de los relieves decadentes en los que estaban inspirados. La técnica típica e inconfundible de los ancianos en los días de gloria de la ciudad muerta. Habrá quienes digan que Danforth y yo fuimos unos locos al no salir huyendo, pues nuestras conclusiones, por muy descabelladas que fuesen, eran muy claras, y no necesito precisar su naturaleza a quienes hayan leído mi relato hasta aquí. Puede que lo fuésemos. ¿No he dicho ya que aquellas horribles cumbres eran las montañas de la locura? Pero creo poder detectar el mismo espíritu, aunque no de una forma tan extrema, en quienes acechan a bestias mortíferas en las selvas africanas para fotografiarlas o estudiar su comportamiento. Por más que estuviésemos casi paralizados por el miedo, había en nuestro interior una chispa de curiosidad que al final acabó triunfando. Por supuesto, nuestra intención no era enfrentarnos a los que sabíamos que habían estado allí, pero pensamos que ya debían de haberse ido. A esas alturas ya habrían encontrado el otro acceso al abismo y se habrían adentrado en el oscuro fragmento del pasado que pudiera estar esperándoles. O, si esa entrada también estaba bloqueada, habrían ido al norte en busca de otra. Recordamos que no dependían sino parcialmente de la luz. Al evocar ese momento,
Apenas puedo reproducir la forma precisa que adoptaron nuestras emociones. ¿Cuál fue el cambio de objetivo que agudizó de ese modo nuestras expectativas? Desde luego, no queríamos enfrentarnos a lo que tanto temíamos. Aunque no niego que tal vez albergáramos el deseo, oculto e inconsciente, de observar a aquellos seres desde algún escondrijo. Es posible que ni siquiera hubiésemos renunciado a nuestra intención de vislumbrar el propio abismo, aunque se había interpuesto una nueva meta en la forma de aquel sitio circular de los bocetos que acabábamos de encontrar. Enseguida habíamos reconocido que era una descomunal torre cilíndrica, presente en los primeros relieves, pero que desde el aire era solo una gigantesca abertura circular. La viveza con que estaba reproducida en aquellos esquemas apresurados nos hizo pensar que debía de conservar rasgos de peculiar importancia en el nivel subglacial. Tal vez fuesen maravillas arquitectónicas distintas a las que habíamos visto hasta el momento. Desde luego, según los relieves, su antigüedad debía ser increíble, pues era uno de los primeros edificios construidos de la ciudad. Sus tallas, en caso de haberse conservado, tendrían una importancia enorme. Además, podía ser un vínculo con el mundo exterior, una ruta más corta que la que estábamos buscando y probablemente la que habían utilizado los otros. En cualquier caso, lo que hicimos fue estudiar los terribles bocetos que coincidían a la perfección con los nuestros y retroceder por la ruta indicada hacia la cima circular, siguiendo el camino que nuestros innombrables predecesores debían de haber recorrido 2 veces antes que nosotros. La otra puerta al abismo debía de estar más lejos. No es necesario que dé detalles del recorrido, en el que seguimos dejando un rastro de papel, pues fue exactamente igual que el que habíamos utilizado para llegar al callejón sin salida, aunque discurría más cerca del nivel del suelo e incluso descendía los pasadizos del sótano. De vez en cuando encontrábamos ciertas marcas turbadoras en los cascotes y los restos que habían bajo nuestros pies, y al dejar atrás el olor a gasolina, volvimos a notar, de vez en cuando, el otro olor más persistente y espantoso. Cuando el camino se apartó de nuestra anterior ruta, iluminamos furtivamente las paredes con nuestra única linterna y vimos en todos los casos los casi omnipresentes relieves que parecen haber sido un rasgo estético predominante entre los ancianos. A eso de las 9:30 de la noche, mientras recorríamos un pasillo abovedado de techo cada vez más bajo y cuyo piso helado parecía estar más o menos por debajo del nivel del suelo, y creímos ver una claridad que pudimos apagar la linterna. Daba la impresión de que estuviésemos acercándonos al gran sitio circular y de que la distancia al exterior no fuese muy grande. El pasillo terminaba en un arco sorprendentemente bajo para esas ruinas megalíticas, pero incluso antes de atravesarlo pudimos ver mucho a través de él. Al otro lado se extendía un prodigioso espacio redondo de unos 70 metros de diámetro, cubierto de cascotes, con muchos arcos tejados que correspondían
al que estábamos a punto de cruzar. En los sitios donde era posible, las paredes estaban cubiertas de enormes relieves en espiral que mostraban, a pesar de la erosión, un esplendor artístico muy superior al que habíamos visto hasta entonces. El suelo cubierto de cascotes estaba helado e imaginamos que el verdadero fondo se hallaba a mucha más profundidad. Pero lo más llamativo era la titánica rampa de piedra que, evitando los arcos con un brusco giro, ascendía en espiral por el interior de la imponente pared cilíndrica, igual que las que antaño subían por el exterior de las gigantescas torres o zigurats de la antigua Babilonia. Solo el apresuramiento del vuelo y el efecto de las perspectivas que nos habían hecho confundir el hueco con la pared de la torre nos habían impedido reparar en ella desde el aire, y por eso habíamos buscado otro acceso al nivel subglacial. Peabody podría habernos dicho qué tipo de ingeniería la mantenía en pie, pero Danforth y yo nos limitamos a admirarla maravillados. El conjunto estaba muy bien conservado hasta el actual remate de la torre, una circunstancia notable si se tiene en cuenta que estaba muy expuesto a la erosión y había contribuido mucho a proteger los extraños y turbadores relieves de representaciones cósmicas de las paredes. Al internarnos en la cegadora claridad del fondo de aquel monstruoso cilindro de 50 millones de años de antigüedad y sin duda la estructura más antigua que habíamos visto, vimos que la rampa se alzaba vertiginosamente hasta una altura de unos 20 metros, por lo que recordamos de nuestra exploración aérea. Eso significaba que la capa de hielo de fuera tenía un espesor de unos 10 metros, pues la cima que habíamos visto desde el aire se hallaba en lo alto de un montículo de escombros de unos 6 metros y protegido en parte por la gruesa muralla de una línea de ruinas más altas. Según los relieves, la torre original se había alzado en el centro de una inmensa plaza circular y tenía entre 150 y 200 metros de altura, con gradas de discos horizontales cerca de la cúspide y una hilera de pináculos en forma de aguja en el borde superior. Era evidente que la mayor parte se había derrumbado hacia afuera más que hacia adentro, y era una suerte porque, de lo contrario, podría haberse destruido la rampa y haberse cegado el interior. A pesar de todo, había sufrido un deterioro notable, y solo hacía poco habían despejado parcialmente el acceso a los arcos de abajo. Apenas tardamos un instante en concluir que esa era la ruta que habían utilizado los otros para descender, que sería el camino lógico que seguiríamos en nuestro acceso, a pesar del largo rastro de papeles que habíamos ido dejando en otra parte. La boca de la torre no distaba más del avión en las estribaciones de las montañas que el gran edificio con terrazas por el que habíamos entrado, y cualquier exploración subglacial que hiciésemos en ese viaje tendría que limitarse a esa región. Extrañamente, seguíamos pensando en ulteriores exploraciones, incluso a pesar de lo que habíamos visto y deducido. Luego, mientras nos abríamos paso con cautela entre los cascotes, vimos algo que nos hizo olvidar todo lo demás. Se trataba de 3 trineos pulcramente alineados en un extremo de la parte más baja y saliente de la rampa, que no los habían tapado hasta entonces. Ahí los teníamos, los 3 trineos del campamento de Lake,
destartalados por el esfuerzo que debió suponer arrastrarlos a la fuerza por las grandes extensiones cubiertas de restos y cascotes, y cargar con ellos por los sitios más impracticables. Estaban cuidadosa e inteligentemente atados y empaquetados, y contenían cosas muy familiares: la gasolina, las latas de combustible, las cajas de instrumental, las conservas, unos sacos de lona alquitranada llenos de libros y otros de contenido más incierto, todo procedente del equipo de Lake. Lo que habíamos encontrado en la otra sala nos había preparado en parte para aquel descubrimiento. El verdadero sobresalto nos lo llevamos cuando nos adelantamos y abrimos uno de los sacos de lona, cuyo perfil nos había inquietado. Por lo visto, no solo Lake se había dedicado a recoger especímenes. Ahí había 2 congelados, muy bien conservados y con cinta adhesiva en las heridas del cuello. Eran los cadáveres del joven Gedney y del perro que faltaba.